Mis amigos viajeros, bienvenidos una vez más por las calles de Tailandia. Llegamos a Chiang Rai, en el profundo norte del país. Y si por un lado esto significa que nuestro viaje a lo largo de la tierra de las sonrisas se va acabando, por el otro todavía tenemos cosas para conocer. Así que acompáñame y arrancamos con el video de hoy. Chiang Rai fue fundada en 1262 por el rey Mang Rai como primera capital del reino Lanna. Durante siglos fue un importante centro cultural y político del norte tailandés. A lo largo del tiempo el reino de Lanna fue conquistado por los birmanos y también sucesivamente por el reino de Siam. Cuando uno de los reyes de Lanna decidió transferir la capital desde Chiang Rai a Chiang Mai, esta ciudad empezó a perder su poder y su relevancia. Los atractivos por acá son bastante limitados. Los que se visitan son principalmente el Templo Blanco, el Templo Azul y la Casa Negra. Pero nosotros en este video vamos también a incluir otros lugares. Y por esta hora nos vamos a conocer uno de los lugares más simbólicos de Chiang Rai. No, ¿qué digo? No solamente de Chiang Rai, de toda Tailandia. Este, señores, es el Wat Phra, que no se confunda con el Wat Phra que queda en Bangkok, como vimos en el primer video de esta serie de Tailandia. Resulta que la estatua de Esmeralda, que no es Esmeralda sino Jade, que se encuentra en el Wat Phra de Bangkok, la estatua más sagrada de todo el budismo tailandés, que mide solamente 66 centímetros, la encontraron acá, en este templo. Y precisamente adentro de este chedi. Se cuenta que un rayo golpeó este chedi, dañándolo y exponiendo la estatua del Buda que quedaba adentro. En ese entonces nadie sabía que acá adentro se escondía, se conservaba esa estatua. Y por esto le dieron este nombre, Wat Phra, que significa el templo de la imagen sagrada de vidrio de Buda. Esto pasó en el año budista 1977. Que sería el año cristiano 1434. El nombre original era mucho más común, se llamaba Wat Phaya, que significa el templo en el bosque de bambú. Y por acá se conserva una réplica de esta estatua de Buda. Como siempre nos quitamos los zapatos para entrar a un templo budista. Y por acá nos encontramos al frente de la estatua. Las paredes están decoradas en esta manera con piedras o vidrios semitransparentes que dejan pasar la luz de afuera, creando este juego de luz. Bueno, creería yo que es todo por acá. Ahora seguimos con nuestro recorrido y vamos a conocer el Templo Azul. El nombre thai de este templo es Wat Rong Suaten y queda un poquito lejos del centro de Chiang Rai. Este templo combina la tradición budista con elementos contemporáneos vibrantes. Esta es la fachada, miren qué hermosura. Hay dos nagas gigantes que protegen la entrada al templo, serpientes mitológicas que representan protección y fuerza. Es un templo que destaca por su distintivo color azul y una ornamentación muy detallada. Este color azul lapislázuli simboliza las enseñanzas del Buda, así como la sabiduría budista. Este tono azul profundo se relaciona también con la realeza tailandesa y con la protección espiritual. Además tengo que decir que la combinación de oro con azul es bastante impactante, funciona. Este templo se comenzó a construir solamente en el 2005 para reemplazar un templo más antiguo
que quedaba en el mismo lugar. Los turistas que llegan acá llegan para tomarse hermosas fotos con este templo. Es un lugar muy popular en internet, en Instagram. Se siente mucho más turístico y no tan religioso, no sé si me explico. Ahora vamos a entrar porque también adentro es precioso. Dentro de la sala principal se encuentra la impresionante imagen de un Buda blanco puro de más de 6 metros de altura. El blanco del Buda contrasta maravillosamente con el azul y el dorado del interior, creando un ambiente de calma. Así como maravillosos son los murales que cuentan las historias del Buda. Pasemos ahora al templo más famoso de la ciudad, un lugar que, como pocos, combina el arte y la espiritualidad. Bueno, bienvenidos al Wat Rong Khun, también conocido como el Templo Blanco de Chiang Rai. Este templo es una de las maravillas más singulares de Tailandia, un templo que fusiona elementos del budismo tradicional con una estética contemporánea y surrealista. El templo original estaba en ruinas, entonces un artista tailandés decidió reconstruirlo en 1997. El templo se abre a las 8 de la mañana, nosotros llegamos exactamente a esa hora porque son los únicos minutos en los que este templo está bastante vacío y se pueden tomar fotos bien chéveres y sin personas. El templo es una alegoría del budismo y representa el camino del infierno al cielo, la lucha entre el bien y el mal. Justo antes de cruzar el puente hacia el edificio principal verás cientos de manos esculpidas que se alzan desde el suelo. Estas simbolizan el sufrimiento humano, el deseo incontrolado y la codicia, de los que hay que escapar. El pequeño puente que cruzas representa el camino hacia la felicidad y la superación del ciclo de la muerte y el renacimiento, al dejar atrás la tentación. Al final del puente, dos figuras imponentes custodian la entrada del edificio principal, representando a la muerte y a Prarao, una deidad que decide el destino de los muertos, simbolizando el cruce hacia el paraíso. El Ubosot, la sala de la ordenación, es el edificio principal y la parte más sagrada que simboliza el reino de Buda. No les puedo mostrar el interior del templo porque está prohibido tomar fotos y videos. Bueno, mis amigos, en este tour de los templos coloridos de Chiang Rai también vamos a incluir este. Es un templo de un color rojo intenso. Se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Chiang Rai. A causa de su ubicación, muy pocos turistas llegan acá. De hecho, en este preciso momento está totalmente solo. El nombre de este templo es Wat Wai Sai Khao. Todo esto fue construido al final de los años 90 y al principio de los años 2000. Este templo se construyó con el intento de revitalizar la vida monástica a las afueras de Chiang Rai. Se construyó siguiendo el estilo Lanna, pero también mezclando técnicas de construcciones modernas. Es todo muy colorido y parece un pequeño parque de diversión con todas esas formas, colores y geometrías. Miren, por ejemplo, ¿ese no les parece el logo de Disney? ¿Ah? Es bastante complicado llegar hasta acá, pero si estás en Chiang Rai, yo te recomiendo encontrar una manera para visitar y conocer este lugar porque es precioso y me parece muy original.
Los monjes nos invitaron a subir esas escaleras para tener una vista diferente. Qué calor, chicos, qué calor. Ya no puedo más. Afuera del templo nos encontramos con algo que en otros climas hubiera sido muy chévere, pero hoy hay 38 grados y yo la verdad no sé si meterse en hot spring, en los baños termales, sea una buena idea. Vamos a ducharnos, igual estamos acá ya que y vamos a meter los pies en esta a 47 grados y en esta piscina vamos a ver si puedo nadar un ratito a 38 grados. Ay no, bueno, no, esa está súper caliente, no se puede. Uf. Ay, no. ¿Qué tal mis pies con el bronceado de las sandalias? Acabo de ver un letrero con la escrita Cold Spring. ¿Será que también hay agua fría? Vamos a ver. Ah, bueno, no, yo creo que me quedo en la caliente. Me estoy quemando los pies. ¡Au! Antes de irnos vamos a dejar nuestra pequeña donación. Ya. ¿Y tú qué harías con 38 grados afuera? ¿Te meterías? Otro lugar que merece ser conocido acá en Chiang Rai es este templo que se llama el Wat Wai Plakang. Un templo bastante nuevo, construido en el 2001, pero consagrado como templo budista solamente en el 2009. Acá hay tres cosas interesantes para visitar. Número 1, el templo mismo. Número 2, una pagoda. Y en tercer lugar, la estatua gigante de la diosa china Guanyin. La figura central es la estatua gigante de Guanyin, conocida en el budismo chino como la diosa de la compasión y la misericordia. Simboliza el ser iluminado que retrasa su propio nirvana para ayudar a todos los seres vivos. Estoy viendo un ascensor y con un precio al lado, 40 baht. Vamos a ver si se puede subir. ¡Qué lugar tan impresionante! Yo amo la arquitectura china. La verdad no puedo esperar de visitar ese país. Vamos a pagar estos 40 baht. Una buena inversión. Las paredes están decoradas con relieves hermosos. Llegando al último piso se disfruta de una vista panorámica de 360 grados. A diferencia de los templos más céntricos y concurridos, este, ubicado en una colina a las afueras, ofrece una atmósfera muy serena y tranquila, especialmente al atardecer. Esta estatua colosal de la diosa Guanyin mide aproximadamente 79 metros. Visitando este templo de verdad te sientes como en un lugar de encanto, además de sentirte obviamente muy chiquito. Esos dragones por acá que recorren las escaleras son maravillosos. En muchas estatuas de Buda hay esta esvástica. Simboliza la huella del Buda, el camino hasta la iluminación. Representa el ciclo cósmico del universo, el camino hasta la iluminación. Y en muchas culturas orientales se asocia con la buena suerte y la prosperidad. Así que la próxima vez cuando encuentras este símbolo en un contexto oriental,
Asóciala con algo positivo. Bueno, acá a la izquierda tenemos un dragón macho y a la derecha tenemos un dragón hembra. Ahora yo no sé dónde queda la diferencia porque las caras son igualitas y pues no me pongo a ver dónde quedan los genitales. Ahora vamos a subir a la pagoda. Esta pagoda tiene 9 pisos. En el primer piso tenemos esta estatua completamente en madera de la misma diosa Guanyin. Un lugar de culto donde las personas vienen a rezar. Cada piso de la pagoda alberga estatuas sagradas, incluida una figura de Guanyin tallada en madera de sándalo y diversas posturas de Buda, simbolizando un camino gradual hacia la iluminación. El último está bien estrecho, ¿eh? Acá estamos. Bueno, mis amigos viajeros, esto fue lo que más hay de interesante, en mi opinión, acá en Chiang Rai. Todavía no hemos acabado con esta ciudad, con esta provincia, porque en el próximo video nos vamos en un road trip a los alrededores de la provincia de Chiang Rai, descubriendo panoramas nuevos, montañas e interesantes zonas fronterizas. Espero les haya gustado todo lo que vieron, todo lo que conocimos acá en esta ciudad, y yo obviamente los espero en el próximo video. Abrazos y mucho cariño. Hasta luego.